Canal Multimedia presenta El género en la cultura, con la maestra Alma Alonso Nájera, transmitiendo desde Avenida Universidad 2219, a un costado del séptimo continente, UNAM, donde se construye el futuro. Conjuntos de saberes, creencias y pautas de conducta de un grupo social. Entonces, la cultura produce el efecto de moldear a las personas, imponiendo determinadas concepciones de género en sus definiciones de lo permitido y lo prohibido, de lo valioso y lo despreciable, de los comportamientos, actividades y atributos que una sociedad considera como apropiados para hombres y mujeres. Aunque también la cultura está a su vez moldeada por los y las usuarias, por lo que constantemente se está llevando a cabo una retroalimentación que generalmente no es consciente. La cultura se transmite a través de la socialización, mediante la cual las y los nuevos integrantes de un grupo social reciben los valores, normas, actitudes, comportamientos y formas de ser compartidos por las y los miembros ya existentes del mismo grupo, que puede ser la familia, la comunidad, la escuela, el trabajo, etc. En el proceso de socialización se inculcan contenidos ideológicos inconscientes que permiten y refuerzan los mitos sobre las maneras de ser mujer y de ser hombre. Las ideologías de género se manifiestan también a través de las canciones, los chistes, los dichos populares, el chisme, los programas de televisión y radio, el cine, el teatro, los juegos y los cuentos infantiles, por medio de los cuales se crean y transmiten imágenes estereotipadas de las mujeres y de los hombres, pero que se transmiten como verdades incuestionables y terminan afectando las relaciones personales reales entre unas y otros, porque se atribuyen tareas específicas a cada sexo y se les exige que las cumplan, sin importar si les gustan, si son hábiles para realizarlas e incluso si es justo. En este programa de radio El género en la cultura, proponemos que cada una y cada uno de los radioescuchas nos acompañen a revisar y a analizar algún aspecto específico de nuestra cultura con el fin de identificar cuál o cuáles son los mensajes de género que nos transmiten y que transmitimos, simplemente para que los tengamos claros y luego, si cada quien lo decide así, revise si en ese momento específico de su vida le conviene seguir recibiendo y transmitiendo ese tipo de mensajes. En esta emisión contamos con la presencia de Marta Tagle, quien se ha desempeñado como secretaria técnica de la Coordinación de Ciencia Política, profesora adjunta en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, tiene un diplomado en Flaxo sobre políticas públicas y género, es militante del partido Convergencia desde su fundación, ahora Movimiento Ciudadano, ha desempeñado diversos cargos, destacando coordinadora nacional de Convergencia Mujeres, secretaria de Acuerdos del Consejo Nacional, presidenta de la Comisión Nacional de Fiscalización y actualmente coordinadora regional de la Cuarta Circunscripción del Comité Ejecutivo Nacional, Distrito Federal, Puebla, Tlaxcala, Morelos y Guerrero. Fue diputada federal de la 60 legislatura de la H. Cámara de Diputados, secretaria de la Comisión de Equidad y Género e integrante de las comisiones de atención a grupos vulnerables y fortalecimiento al federalismo, así como del Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género. Como ven ustedes, es invitada de lujo. ¿Cómo estás, Marta? ¿Qué tal, Alma? Muchas gracias por invitarme a tu programa. Buenas tardes al auditorio. Pues muchas gracias por estar aquí. Hoy vamos a hablar de un tema interesante, lo titulamos el programa Las Juanitas, porque vamos a hablar precisamente de ese caso que fue famoso hace algunos años, que muchas personas lo escuchamos en los medios de comunicación, pero que a lo mejor tú nos puedes hacer un resumen de cómo estuvo el asunto para que el auditorio lo recuerde. Claro que sí, Alma. Pues mira, las Juanitas nacieron a raíz de una simulación a la ley que hicieron los partidos políticos. Hay que recordar que desde el 2009, más bien desde el 2008, la ley establece como obligatoriedad que se integren las candidaturas de los partidos políticos con el 40%, cuando mucho, de un mismo género. Es decir, ninguno de los géneros podría sobrepasar el 40%, el 60-40. Y que esto era una regla obligatoria para los partidos. Antes era el 30-70, se conocen como las cuotas de género. Así es. Pero los partidos han venido simulando desde la creación de las cuotas de género con este cumplimiento
a este establecimiento de la ley que en ese entonces estaba en el COFIPE, en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Lo que sucedió en el 2009 fue muy alarmante porque ya nos habíamos dado que era una situación que ocurría con los partidos. Lo que estaban haciendo los partidos para decir que sí cumplían con la ley era poner a mujeres como candidatas propietarias y a varones como sus suplentes, con la idea de que cuando llegaran ellas a las curules solicitaran licencia y realmente le dejaran el lugar a los hombres. Licencia permanente y ellos... Licencia permanente, pero digo, en el 2009 fue un caso alarmante. Para entrar la 61 legislatura fue realmente alarmante porque en la primera sesión ni siquiera esperaron que, yo les decía que le tomaran cariño a la curul, ¿no? Porque ya después sería medio difícil que las mujeres dejaran la legislatura y sin embargo sí pidieron licencia. 18 mujeres en la primera sesión pidieron licencia, lo que puso en evidencia esta estrategia de los partidos políticos, que prácticamente no se salvaba ninguno, ¿eh? O sea, había de centro, derecha, izquierda, dentro de los que estaban pidiendo licencia, y no era casualidad que los suplentes de todas estas mujeres que pedían licencia eran hombres, ¿no? Con eso estaba buscando realmente burlar la ley, y el mote se lo dieron a raíz del caso de Juanito, de Iztapalapa, que hizo lo mismo, pero al revés. Ahí fue en el caso de él registrarse como candidato para Iztapalapa, para dejarle su cargo a Clara Brugada, que era la candidata, ¿no? Que no había cumplido requisitos, ¿no? Así es, entonces por eso no le habían dejado llegar como candidata. Al final de cuentas son simulaciones, ¿no? Y aquí por eso adquirieron ese mote. Y creo que a pesar de que nos resistamos a reconocer lo que se les llame así, porque también es discriminatorio llamarlo las Juanitas, es como más se conoce, porque algunas otras personas han acuñado el término de taxis, las mujeres taxi, porque nada más sirvieron para llevar a los hombres a la curul. ¿No? O sea, para no estigmatizar como las Juanitas. Sin embargo, ya se ha hecho como conocido el término de las Juanitas, y bueno, realmente hubo todo un debate alrededor de las Juanitas. No se les permitió en esa primera sesión porque las otras mujeres, conscientes de lo que se estaba dando ahí, no permitieron que en esa sesión realmente se les concediera licencia, y se generó un gran debate que al final logró que varias poco a poco, a cuentagotas, sí fueran pidiendo licencia, y esto cambiara la configuración de la Cámara de Diputados de manera particular. Y al final se retiraron las 18. Fueron como 12 las que se retiraron. 6 se quedaron. 6 se quedaron, se convencieron y se quedaron en sus lugares. Y seguramente había más, pero al ver el movimiento que se generó, los partidos también se tomaron como medidas, porque dijeron, vamos a seguir siendo evidenciados, porque se generó un gran movimiento alrededor de esto, de las mujeres que estaban en la Cámara de Diputados y las que estábamos afuera, pues reclamando que estaban violentando nuestros derechos a ser electas y ocupar un cargo de elección popular. Y el tema de las Juanitas, yo siempre me ha gustado mucho que, el debate que se genera alrededor de quién tenía la responsabilidad en el tema de las Juanitas, o sea, porque también generalmente incluso el término Juanitas, ¿no?, tiende a estigmatizar a las mujeres que dejaron sus lugares, cuando también aquí se deja de lado la responsabilidad de los partidos políticos. Claro. Los que están faltando a la ley son los partidos políticos. Obvio, ellas se prestaron de mala manera para acceder de esa manera a la Cámara de Diputados, pero en la mayoría de los casos ni siquiera son mujeres que se dedicaban a la política, creían que le estaban haciendo un bien al hombre al que le iban a ceder el lugar. Estamos hablando que incluso tenían relaciones personales, ¿no? O sea, ya que fueran pareja, o que fueran hijas, o que fueran hermanas, o incluso personas subordinadas a ellos, ¿no? Por ejemplo, un caso que es conocido, el de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, llegó por esa vía. Él era suplente de alguien que iba como titular, que era su empleada, y que por supuesto pidió licencia para dejarlo pasar a él. Y con eso se cumplió la cuota, pero totalmente simulada. Y es un horror, porque entonces puede haber personas que hayan ido a la casilla y hayan dicho, yo voto porque es una mujer, porque quiero que haya más equilibrio en la representación, y después al llegar a iniciar la legislatura te cambian, que resulta que van a poner un hombre, ¿no? Sí, totalmente. Es también un fraude a la ciudadanía, porque Exacto. Le estás poniendo una cara, ya hizo campaña con su cara, con su nombre, siendo mujer, yendo a hacer los recorridos de campaña. Con sus antecedentes quizá, ¿no? Con su historia personal. Y la ciudadanía votó por ellos directamente. Así es. En realidad se estaba tratando de todo, de un fingimiento para que entraran los hombres, ¿no?
porque desde el principio sabían que no se iban a quedar ellas. Así es. Y bueno, también hay que reconocer que muchos de los casos de esta simulación se da particularmente en las plurinominales, que son las que ya son mucho más claras para los partidos que van a llegar. Sí, porque donde también no están sujetas a votación. A votación directa, ajá. pero al final de cuentas es una votación también indirecta, ¿no? Estás votando por una ideología, un partido, un logotipo, por una oferta política en particular, que pues en realidad te está mintiendo, porque las personas que están ahí no son las que realmente te van a representar. Así es realmente sí es un caso grave de burla contra en muchas áreas, ¿no? Así es, y lo afortunadamente, pero no fue sencillo, se generó, pues se le puso un alto a esta situación, o por lo menos de manera legal se encontró una manera de ponerle un alto a esta situación, porque diferentes mujeres precisamente de partidos políticos, sin partido, políticos en general, académicas, profesionistas, empresarias, periodistas, nos reunimos en una que se llama Red Mujeres en Plural, y generamos nos unió justo esta alarma de las Juanitas, y después nos seguimos manteniendo unidas por el tema de cómo seguimos impulsando los derechos políticos de las mujeres, y a través de esta red se interpusieron juicios para la protección de los derechos ciudadanos ante el Tribunal Electoral de Justicia, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lo que generó en el 2011 una sentencia que también ha sido ya muy reconocida, que tiene el número 12624, y también ha sido conocida como la sentencia anti-Juanitas. Bien. Porque esta sentencia obligó a los partidos políticos a que de manera irrestricta cumplieran con la cuota de género. Es decir, si la ley decía 40-60, no podía ser de otra manera, porque también ahí había una excepción a la regla. Decían que si salían de procesos democráticos, no tendrían por qué cumplir exactamente ese porcentaje. Entonces decíamos, bueno, pues ¿cómo no van a cumplir un proceso democrático si todas las formas de decisión dentro de los partidos políticos se supone que son democráticas? Entonces en realidad es una excepción a la regla, que lo es todo. O sea, cualquier proceso por el cual se han seleccionado los candidatos podría dejar fuera a las mujeres. Entonces obligó, incluso lo dijo con números, ¿no? El 40% de estas candidaturas tiene que ser necesariamente para un género, ¿no? Y en el segundo caso, lo que generó que realmente se acabara con las Juanitas es que obligó a que las fórmulas fueran integradas por propietarios y suplentes de un mismo género, hombre-hombre, mujer-mujer, y particularmente las que procedían de cómo cumplir la cuota de género, mujer-mujer. En el caso de que el hombre fuera titular, podía llevar una suplente mujer, que ese caso sí se ha dado y que ha venido incrementando las representaciones de mujeres hacia el término de las legislaturas. En casos en que realmente ellos tienen que pedir licencia por alguna situación específica, ¿no? Porque no se ha dado que ellos ganen la elección y luego renuncien para que se quede la mujer. No, en realidad se van porque van en busca de otro cargo. O sea, generalmente piden licencia los últimos 6 meses, como está ocurriendo aquí, porque se tienen que ir a otra campaña y les dejan el ejercicio de lo que resta, y eso en el mejor de los casos, porque si pierden, ellos tienen todo el tiempo la facultad de regresar. Por ejemplo, los que pidieron licencia ahorita y que tuvieron suplentes mujeres, pidieron licencia por ahí de marzo. Si en junio no ganan, pueden regresar. Entonces les dejaron 3 meses de marzo, abril y mayo, ellas participaron y ellos regresan. Y no dudo que en algunos casos incluso ni siquiera sean ellas las que cobren, pues. O sea, se ha dado mucho esta situación en las que incluso tienen que mocharse con el ingreso que también reciben. Es decir, lo que está previsto es que si hay un titular y ese titular pide licencia, ese titular gana X al mes. Si pide licencia y se va, como quien va a desempeñar el cargo es la suplente, deberían pagarle ese X a la suplente. Así es. Lo que me dices es que muchas veces pactan que él siga cobrando. Así es, pero ahí sí realmente es decisión también de ella, porque ella es la que da directamente el recurso. O sea, ya el ingreso sale a nombre de ella, y ella tendría toda la facultad de decidir no regresarlo ni dárselo a nadie, ¿no? Pero se sabe de casos en que se los dan a sus titulares. Así es. Entonces todavía sigue habiendo muchas trabas para las mujeres. Sin embargo, esta sentencia que te comento obligó que para evitar las Juanitas justamente fueran fórmulas de mujer-mujer, para que así, si tiene que pedir licencia por cualquier razón, por irse a otro cargo, porque tienen alguna otra actividad que desempeñar,
etcétera, o incluso por alguna situación de enfermedad, la que la sustituya sea otra mujer, ¿no? Y esto generó en el Congreso mexicano el mayor número la mayor representación política de las mujeres que ha habido en la historia de México, aunque a estas alturas no nos deberíamos sentir como muy halagadas, pero hasta este momento llegamos, en el caso de la Cámara de Diputados, al 36.8% de la integración al inicio de la legislatura. Ahorita ya está en cerca del 41%. Pero fue porque precisamente los hombres pidieron licencia, pero originalmente llegaron 36.8% de mujeres diputadas, y en el caso del Senado llegaron el 34% de senadoras. Ese cambio, por ejemplo, sí fue muy radical, porque nunca había pasado del 20-21% de mujeres senadoras, y llegó con esta obligación hasta el 34%. Subir 12-13 puntos en un solo cambio es muchísimo, efectivamente. Así es, y bueno, y ahorita viene la paridad, así que veremos con esta nueva regla de la paridad, que implica que las candidaturas sean al 50-50, seguramente que se incrementará más la representación de las mujeres en los cargos legislativos y también de representación a nivel municipal. ¿Esto significa que deberíamos tener 50% de diputadas y 50% de diputados? No, porque no garantiza cupos, no garantiza los lugares, garantiza las candidaturas, y en muchos casos irán contendiendo mujeres contra mujeres, en algunos casos mujeres contra hombres, dependiendo de los partidos políticos donde hayan postulado mujeres. Y eso no necesariamente va a garantizar que lleguen el 50% de mujeres, pero creemos que va a aumentar también el número de mujeres que lleguen en la Cámara. Pues en cuanto más candidatas haya, aumenta más quienes ocupan las curules, así efectivamente, ¿no? Pues está muy interesante esta plática con Marta Tagle, pero vamos a ir a un corte y regresamos en unos minutos aquí en El Género en la Cultura. Recuerden hacernos sus comentarios en el Facebook, en facebook.com/género y cultura, y en el Twitter @género_y cultura, con el hashtag El Género y la Cultura. Ya estamos de regreso con el tema Las Juanitas. Antes de seguir con él, les comento, para quienes ya cuenten con una licenciatura, en el posgrado de la Facultad de Derecho están abiertas las inscripciones para la especialidad de Género y Derecho, cuyo ingreso es para el semestre 2016-1, que inicia el próximo 3 de agosto, pero los trámites se realizarán en este mes de abril de 2015. La convocatoria se puede consultar en la página del posgrado www.posgrado.derecho.unam.mx. Les agradecemos que en el Twitter de Marta Tagle tenemos 4 favoritos. ¿Tu Twitter, Marta? Mi Twitter es @Marta Tagle, Marta es con TH. Ok, ¿y Facebook? Facebook también me pueden encontrar como Marta Tagle.
excelente por si quieren hacerle comentarios directos a Marta o si quieren hacerlos en los del género y la cultura. Pues vamos a escuchar en la voz del grupo español Canteca de Macao su canción Bellas. Nos parece la letra muy interesante porque habla de otro tipo de mujeres más en la modernidad. Entonces, escuchémosla y la comentamos.
Pues qué canción tan interesante, Marta, ¿no? Sin ataduras, ¿nos queremos libres y sin ataduras las mujeres? Yo creo que sí, además de que el ritmo está muy, muy rico, muy bueno, ¿no? Qué bueno por la selección. Realmente me gusta la letra mucho, valdrá la pena que la puedan difundir en tu página de Facebook, porque vale la pena que se lea con calma lo que ahí dice, porque sí, eso es lo que estamos buscando las mujeres. Las mujeres hemos como conquistado ese derecho de estar en el mundo de lo público, de salir a la calle, pero todavía no somos libres de hacerlo, porque tenemos muchas ataduras personales, sociales, que nos mantienen todavía con un pie en la casa, con otro pie en la calle, y eso no nos impide, o sea, todavía nos sigue impidiendo crecer como se debe, lo que se llama piso pegajoso, ¿no? Todavía estamos entre ese, el deber ser y el ser, y las mujeres desafortunadamente todavía no podemos disfrutar plenamente nuestros derechos y gozarlos sin sentirnos atadas, ¿no? Esta parte de las arrugas que hizo el tiempo tienen que ver con eso, con que todas esas cargas que las mujeres ahora tenemos a raíz de que justo hemos conquistado el mundo de lo público, pero sin deshacernos de todas las ataduras que implica el mundo de lo privado, y de eso no se trata que nos volvamos unas desobligadas ni nada por el estilo, pero lo cierto es que todas las responsabilidades que hay hacia el interior del hogar, además de que tuvieran que ser compartidas, y no solamente con las parejas, sino también con el gobierno y el Estado, ¿no? Están siendo una atadura para las mujeres. Entonces sí, queremos a mujeres sin ataduras plenas, pero mucho de eso tiene que pasar también por un reconocimiento propio de las mujeres, de saberse libres, de saberse plenas, de saber hacia dónde queremos, de quitarnos estos vestigios culturales que traemos de que las mujeres no podemos disfrutar, no podemos sentir, no podemos disfrutar. Por eso es que creo que también el ritmo acompaña esta música muy bien, porque habla de eso, de que las mujeres tenemos que disfrutar y aprender a no sentirnos culpables por disfrutar, por ser, por estar siendo exitosas, por tener un trabajo, ¿no? Porque muchas veces nosotras mismas nos culpamos de todo lo que sucede, y esto, te digo, pasa indudablemente por un asunto de empoderamiento de las mujeres, y creo que, como estábamos hablando de las Juanitas, pues las Juanitas todavía no se empoderan totalmente de esta atadura que las tienen todavía bajo el mando de un hombre que quiere seguir siendo el que mande sobre su vida. Es cierto, le agradecemos mucho a Sacil Valencia, que identificó la canción y además la va a poner en Facebook para que vean la letra, la lean, como dices tú, con calma, porque sí vale mucho la pena, y está elegida la canción precisamente porque creemos que sí tiene mucho que ver con esto de las Juanitas, ¿no? El que hayan aceptado ser titulares de una candidatura y hayan aceptado seguramente desde el principio también que iban a renunciar en la primera sesión, etcétera, son este tipo de ataduras, ¿no? Es seguir atada a yo no tengo, no merezco, no puedo, y entonces nada más participo para que otro realmente sea el que haga el trabajo legislativo, en el caso específico de que iban al poder legislativo. Hay muchas ataduras para las mujeres, las que tú mencionas, que dices, bueno, sí quisiera ir a esto, pero tengo que lavar la ropa, o tengo que limpiar la casa, o tengo que hacer la comida. Las presiones también de la sociedad que te dicen te tienes que casar, tienes que tener hijos, tienes que, si tu marido sale con la camisa arrugada es tu responsabilidad. Sí, no, o te dicen que tú eres eres la culpable de la desintegración familiar si sales a trabajar, y eres la mala mujer, mala madre, no es un concepto de mala madre. Todas las mujeres exitosas, ¿no?, están dibujadas como las malas madres, y además desafortunadamente los medios masivos de comunicación no ayudan tampoco, ¿no? Siguen reproduciendo ese estereotipo de que las malvadas de las novelas son las mujeres que han decidido o no ser madres o ser profesionistas, y siguen reproduciendo que eso es ser una mala mujer, ¿no? Y que además de siempre en estas telenovelas tienen, como en los cuentos de hadas, malos finales, ¿no? Entonces yo creo que sin duda todavía este peso de la sociedad, o sea, hay como dos partes en el tema de las cargas de género: la parte interna, en la que tenemos todavía las mujeres que empoderarnos, sabernos capaces de lo que somos, y trabajar con la parte cultural, pero ambas cosas pasan por un asunto de la educación. O sea, tenemos que formarnos de manera diferente, darnos cuenta a las mujeres en el interior que sí podemos, porque eso también es un asunto que hemos venido cargando de generación en generación. No es que las mujeres no quieran darse cuenta, pues es un aprendizaje que tienes que deconstruir ahora, ¿no? Claro. Y no es sencillo, porque efectivamente la sociedad y la cultura te lo va reforzando desde que sales de la puerta de tu casa, en el que tú deberías estar, o tu papel idóneo es estar en tu casa. Eso es lo que te quiere decir la sociedad. Entonces creo que de construir eso sin duda pasa por un cambio cultural que tienes que seguir trabajando mucho.
Eso es cierto. Hay una cuestión muy importante que yo les invito a la auditoría a que reflexionen, que hay muchísimas cosas que nos transmitieron en la familia, en la escuela, en la comunidad, que nunca las revisamos, que las creímos directamente tal cual nos las dijeron, así las vemos, y una de las ideas de este programa es que el auditorio se lo vuelva a pensar. Es decir, a mí me dijeron que yo por ser mujer tenía que hacer la comida y tenía que lavar la ropa y tenía que atender. Vuélvanlo a pensar, mujeres, ¿de veras nada más por ser mujer ya te toca? Y también vuélvanlo a pensar, hombres, nada más por ser hombres no les toca. Porque incluso, también es una forma de ser independiente el que se sepan hacer su limpieza, que sepan hacer sus cosas, porque entonces no van a depender de una mujer para que les limpie, les haga la comida, etcétera. Porque efectivamente, si tú dependes de una mujer para que haga todo esto, también la tienes que mantener. Claro. Y entonces hay una serie de cuestiones que están previstas en nuestra sociedad que nos llevan a ataduras, volviendo al asunto de la canción, de las cuales nos podríamos librar sin hacer ninguna otra cosa más que repensar y decidir actuar de otra manera. Vamos a ir a un corte durante el cual les proponemos pensar sobre el empoderamiento que tienen las mujeres en la vida moderna. Regresamos en unos minutos aquí en El Género en la Cultura. Recuerden hacernos sus comentarios en el Facebook, en facebook.com/género y cultura, y en el Twitter @género_y cultura, con el hashtag El Género y la Cultura. Bien. Pues aquí hablaríamos de la sentencia, ¿verdad? En esto de cómo, porque explicabas un poco más en qué consistió la sentencia. Y del tema de las nuevas Juanitas. Ok. ¿Te parece las nuevas Juanitas y las sentencias actuales? Soy la doctora María Leoba Castañeda Rivas. Sí, me encanta. O sea que a pesar de esto han seguido, ¿no? Ahora no se acabó. Los invito ahora las a nuevas que Juanitas son las escuchen esposas. toda la semana hermanas. La titular es la esposa y las suplentes de hermana. Multimedia de todas maneras de la queda. facultad. Una u otra. Sí, es que es esa. Y dicen, oye, ¿ves moros con tranchetes? No. Es la realidad. Es un asunto de patrimonialismo, ¿no? Exacto. Algún día en un taller que daba, solamente hubo un hombre. Eran puras mujeres y había solamente un hombre. Y él decía, es que ustedes las mujeres se han empeñado su